Entonces vamos a dividir el oído en oído externo y oído medio, que es rehabilitado con implantes de conducción ósea, y el oído interno, que es rehabilitado con implantes cocleares. Y este es un video siguiente para explicar cómo funciona la audición. Entonces vamos a ver la audición, oído externo y oído medio. Sabemos que el sonido viaja como ondas que entran a través del conducto auditivo externo, y una vez llegan al conducto auditivo externo se chocan contra la membrana timpánica, que lo que hace es servir de amplificador del sonido. A su vez, esa membrana timpánica está conectada con una cadena de huesecillos que por un mecanismo de palanca van a amplificar ese sonido 1.2 veces, martillo, yunque y estribo. Y hasta ahí consideramos oído externo y oído medio. Después vamos a ver el oído interno. Ese movimiento que hasta ese punto es mecánico, en la cóclea se va a transformar en un impulso eléctrico. Ese movimiento mecánico del estribo va a producir un movimiento de ondas en la perilinfa, que a su vez va a generar un movimiento de las células ciliadas, de los estereocilios. Esa onda entra por la rampa vestibular, sube hasta el ápice de la cóclea y se devuelve por la rampa timpánica hasta la membrana redonda. Mueve una membrana que es la membrana basilar, y al chocar con estas células ciliadas va a generar un intercambio de sodio-potasio y una despolarización en las células que va a soltar o a liberar unos neurotransmisores que va a producir un impulso eléctrico que va a ir a través del nervio auditivo hasta la corteza auditiva en el cerebro. Siguiente. Así, entendiendo cómo funciona la audición, entonces nos vamos a centrar primero en las patologías que afectan el oído externo y el oído medio. Y estas son, como a grande modo, las patologías más comunes. El trauma, generalmente producido por inserción de cuerpos extraños a nivel del conducto auditivo externo o por fracturas del hueso temporal longitudinales que nos van a producir una alteración de esa cadena de huesecillos o una necrosis de la apófisis lenticular del yunque, pero en este caso es fácil de solucionar el problema auditivo con una cirugía, donde yo reemplazo con una prótesis el hueso que está lesionado. Después tenemos las enfermedades degenerativas. La más común y muy frecuente en nuestro medio es la otoesclerosis. Y en la otoesclerosis también hacemos una cirugía, que es una estapedectomía, y reemplazamos el estribo por una prótesis con un éxito alrededor del 95-98% de los casos. Así que vamos a dejar dos patologías que nos llaman la atención, que son las malformaciones congénitas, especialmente los pacientes con microteatresia. Si ustedes se acuerdan, hace muchos años se hacía una cirugía de reconstrucción de conducto auditivo para intentar formar un nuevo conducto, una nueva membrana, pero el porcentaje de mejoría auditiva con esa cirugía no llegaba al 25 o al 30% de los casos, y con un alto índice de complicaciones como parálisis facial, supuración o reestenosis del conducto auditivo. Y la otra patología es la patología crónica infecciosa, que, como ya lo vimos, el 50% de los pacientes, según la OMS, pueden tener algún tipo de déficit auditivo posterior a este proceso. Entonces, este es el primer artículo que nosotros publicamos en el 2021 y fue una revisión sistemática. Cogimos 1.175 artículos, los revisamos, de ellos solo 39 cumplían los criterios de inclusión, y en resumen los resultados nos decía que la cirugía que nosotros hacemos para corregir la infección es adecuada. 90-95% de los casos mejoran la infección. Pero ¿qué pasa con la audición? El 30% de los pacientes que son sometidos a cirugía de oído crónico, inclusive con reemplazo de cadena osicular, van a tener una pérdida auditiva mayor a 30 decibeles en gap óseo aéreo. Y esos pacientes, por tanto, van a necesitar algún tipo de rehabilitación auditiva. Algunos de esos pacientes no van a ser candidatos a rehabilitación con sistemas convencionales, audífonos, porque tienen cavidades grandes de mastoidectomías con pared posterior o supuración crónica. Por lo tanto, esos pacientes son candidatos a rehabilitación auditiva con sistemas implantados.
Y este es un ejemplo claro de una audiometría de pacientes candidatos a rehabilitación con implantes de conducción ósea. Aquí en la gráfica de la derecha podemos observar una hipoacusia conductiva pura con un gap mayor de 30 decibeles o hipoacusias mixtas donde la vía ósea no debe superar pérdidas mayores de 55 decibeles y donde la ganancia auditiva con audífonos convencionales por este gap que observamos acá no va a ser adecuada con un audífono convencional. Estos pacientes son candidatos a rehabilitación con implantes de conducción ósea. ¿Qué son los implantes de conducción ósea? Esos se iniciaron hace muchos años y básicamente lo que se busca es llevar el sonido a través de vibración por el cráneo directamente hacia la cóclea cuando tenemos lesiones del conducto auditivo externo o del oído medio de la cadena osicular. Los primeros fueron denominados implantes percutáneos y este es el procesador, va a generar o va a recibir las ondas del sonido y las va a transmitir a través de un implante que ponemos en el cráneo hasta el hueso y ahí por vibración ósea va a llegar directamente hasta la cóclea. Así si tenemos una lesión en la cadena de huesecillos, en el conducto, en la membrana timpánica, el sonido va a viajar directamente hasta la cóclea sin necesidad de pasar por el mecanismo de amplificación del oído externo y el oído medio. Y ahorita lo vemos, está muy de moda, casi todos utilizan unos audífonos que se llaman aftershock, que son de conducción ósea, y es exactamente el mismo mecanismo que se desarrolla desde estos implantes. ¿Qué pasó con los implantes percutáneos? Entonces, en los implantes percutáneos, los primeros que realizábamos era con un colgajo grandísimo, con un dermátomo, y quedaba una zona de alopecia muy grande a nivel de la cabeza. Después evolucionamos a incisiones lineales, pero empezamos a observar una tasa de infecciones alrededor de los implantes muy altas, reportada hasta del 30-40% de los casos. En el 2010, yo desarrollé esta técnica quirúrgica que la patentamos y era una técnica quirúrgica con punch, con una incisión única. Lo que utilizábamos era un punch de dermatología de 6 milímetros, donde hacíamos una incisión única hasta llegar al cráneo y a través de este pequeño orificio hacíamos toda la cirugía, que era un fresado de 3 milímetros, después de 4 milímetros, poníamos un implante en el cráneo y así podíamos adaptar el sistema de conducción ósea percutánea. Ok, este es un paciente. Pues este es Juan David, un paciente pequeño con una hipoacusia conductiva secundaria a una atresia. Y este es el 5º día posoperatorio, donde vemos una reacción inflamatoria mínima a nivel de los colgajos de piel. Pero a pesar de esta técnica quirúrgica, seguíamos con unas tasas de infecciones locales en piel alta. Revisión o esta investigación la presentamos en el 2018 en el Congreso Mundial de Sistemas Implantables en Sheffield, Inglaterra, donde teníamos 51 pacientes con esa técnica de punch, con un seguimiento mayor a 6 años, donde la tasa de infección era del 7.8, pero a pesar de eso sigue siendo alta la tasa de infección de locales, de piel. Por lo tanto, se desarrollaron los implantes transcutáneos percutáneos pasivos. ¿Qué significa transcutáneos pasivos? Entonces ya no va a quedar un implante o un pedestal que va a salir a través de la piel, sino que lo que se puso fue un magneto conectado al procesador y un magneto conectado al implante que quedaba en el cráneo. Y se comunicaban por unión de los magnetos, transmitiendo el sonido, la vibración a través de la piel. Por eso se llaman transcutáneos y pasivos, porque el generador de vibración es externo. Aquí podemos ver en el video cómo funcionan los sistemas transcutáneos pasivos. Nuevamente el procesador, 2 magnetos que se conectan a través de la piel. Tenemos el sonido, llega al procesador, produce la vibración, la transmite a través de la piel al sistema interno
y nuevamente por vibración a través del hueso directamente hasta la cóclea. Pero ¿qué pasaba con estos sistemas transcutáneos pasivos? Que al tener que pasar la vibración a través de la piel, se producía una atenuación del sonido. Entonces perdíamos 10 decibeles de ganancia por transmitir el sonido a través de la piel. Es decir, los pacientes estaban muy contentos porque ya no tenían infección, pero la ganancia auditiva era menos que la que le podíamos brindar con los sistemas percutáneos. Por lo tanto, desarrollamos los sistemas transcutáneos activos. ¿Qué significa activo? Que el sistema que produce la vibración ya no va a quedar por fuera de la piel, sino que va a quedar implantado por debajo de la piel. Y así no vamos a perder la atenuación o no vamos a tener problemas de atenuación de la piel. Aquí está un video, este es el último implante que estamos utilizando, que se llama ósea de la compañía Cochlear. Aquí está el micrófono y la batería, que es una batería recargable. Se comunica con un imán a un coil y ese coil nos va a pasar el impulso que entra por zonas auditivas y con un procesador interno lo va a llevar hasta un mecanismo interno piezoeléctrico que va a producir las vibraciones internas dentro del mecanismo y así las va a poder pasar directamente al implante que tenemos en el cráneo sin perder atenuación a través de la piel. Por lo tanto, tenemos una ganancia auditiva mucho mejor inclusiva con los sistemas percutáneos y brindándole una ganancia auditiva en las frecuencias agudas. Las frecuencias agudas son muy importantes en el lenguaje, en los armónicos, en la comunicación, en la música. Por lo tanto, la calidad de sonido que le brindamos a nuestros pacientes con este sistema es mucho más adecuada. Y nuevamente les traigo un caso clínico. ¿Podemos subirle? El implante de octubre, activación del 12 de noviembre, implante de conducción ósea. Esta chica tiene 4 añitos. Cuéntanos tú cómo te llamas. Isabela, ¿cómo estás con tu implante? ¿Ya estaba? Entonces te oyes mejor. Y cuéntame cómo le pusiste a tu implante. Osita. Y ese osita se lo vas a poner también a tu muñeca. Muéstranos tu muñeca. Ella es Isabela, una paciente de 4 años con una microtiatresia, hipoacusia conductiva secundaria. La implantamos con un sistema ósea. Ella decidió ponerle a su implante Osita, ese es el nombre que le dio, y se lo vamos a poner también a su muñeca. Y si de pronto nos queda algún tipo de duda si estos sistemas realmente brindan calidad en nuestros pacientes, pues les traigo el siguiente video. Ella es Licea Alejandra Monroy, una paciente que conocimos desde que tenía aproximadamente 4 años, microtiatresia bilateral. Esa es una urgencia. Hay que rehabilitar auditivamente lo más rápido posible porque si no, la hipoacusia es bilateral. Y este es un video de ella. Pongámosle, por favor, sonido. Gracias. Ella es la que canta. Ella ahorita filma comerciales para Dove, es bailarina, es cantante, y esto lo pudo realizar gracias a una rehabilitación auditiva temprana que le permitió desarrollar un adecuado lenguaje y adicionalmente aprender un segundo idioma y desempeñarse como lo hace actualmente. Ahora vamos a abandonar el oído medio y nos vamos a internar en el peñasco, en el hueso petroso, en el oído interno, en la cóclea y en el nervio auditivo. Las patologías más frecuentes en esta zona, nuevamente, patología congénita, traumática, ahí ya son las fracturas transversas del hueso temporal que pasan a través de la cóclea. La patología infecciosa, especialmente la meningitis que produce osificación de la cóclea.
y la enfermedad degenerativa. Probablemente la más frecuente es enfermedad de Meniere, que posterior a crisis y crisis de vértigo, el paciente va perdiendo su audición de forma progresiva hasta llegar a una pérdida neurosensorial profunda, y muchos de estos pacientes terminan rehabilitados con implantes cocleares. En la hipoacusia congénita sabemos que tiene una incidencia aproximadamente de 1 a 3 casos por cada 1000 nacidos vivos. Y eso lo podemos dividir: 50% causas genéticas y 50% no causas genéticas. Ese 50% que dividimos en causas genéticas, a su vez, lo podemos dividir el 30% en sindromáticas. Están descritos más de 400 síndromes asociados a hipoacusia neurosensorial. Los más frecuentes que aquí les pongo es el síndrome de Pendre, donde tenemos una alteración de la fendrina. Esos pacientes tienen asociados alteraciones de la tiroides, bocio. El síndrome de Alport, que es una alteración del colágeno y generalmente viene asociado con problemas renales. El síndrome de Usher, en el cual tenemos 3 tipos, y dependiendo del tipo, el paciente va a tener alteración del sistema vestibular, retinitis pigmentosa e hipoacusia neurosensorial. El síndrome de Waardenburg, que hay 4 tipos, y básicamente es hipoacusia asociado de iris de color azul muy intenso, mechones blancos en la cabeza, y dependiendo del tipo pueden tener malformaciones en las extremidades, ano imperforado y otro tipo de malformaciones, y uno muy frecuente en nuestro medio es el Treacher-Collins. Después venimos con las causas genéticas no sindromáticas, que son las más frecuentes, 70%, y ahí las dividimos en autosómicas recesivas, que son el 80% de los casos. De esas autosómicas recesivas, estos son los 3 sitios más frecuentes de lesión, que son el GAP junction beta 2, especialmente la conexina 26, el GAP junction beta 6, que es la conexina 30, y el OTOF, que es la otoferlina. Sabemos que al hacer autosómico recesiva la transmisión es horizontal, y el 25% de los niños pueden padecer hipoacusia neurosensorial, el 25% pueden ser asintomáticos y el 50% portadores asintomáticos. Después viene el DFNA, que es el autosómico dominante, que es el 20%. Ahí la transmisión es vertical y el 50% de los hijos van a padecer la enfermedad. Y por último, ligado al X, que es del 1%, y mitocondriales de menos del 1%. Y después viene el otro 50% que es no genética, donde tenemos unos factores de riesgo. Y esos son durante el embarazo o neonatales. Y esos factores de riesgo tenemos el complejo TORCH, que es toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus o herpes. Ingreso a la unidad de cuidados neonatal, bajo peso al nacer, menos de 1500 gramos, hiperbilirrubinemia que requiera transfusión, hipoxia neonatal, drogas ototóxicas, antecedentes familiares de hipoacusia neurosensorial, malformaciones craneofaciales no asociadas a síndromes, trauma y meningitis. Pero de este 50%, para enredar un poco más, puede que el otro 50% no tenga ningún factor de riesgo y desarrollen hipoacusia neurosensorial congénita. Por eso la importancia del tamizaje neonatal. Y a partir del 2018, en la resolución 3280, el gobierno decretó dentro de las vías de diagnóstico que se le debe hacer tamizaje auditivo a todos los recién nacidos. Por eso cada hospital que tenga un servicio de maternidad debe tener los elementos necesarios para poder hacer ese tamizaje auditivo. ¿Cómo se hace ese tamizaje auditivo? Son 2 equipos que hacen potenciales auditivos tamizaje y emisiones otoacústicas tamizaje. Ese equipo lo único que dice es, ¿pasa o no pasa? En el recién nacido se evalúan las 2 pruebas y si pasa, se da de alta. Si no pasa, antes de 2 semanas se debe repetir nuevamente las pruebas. Si pasa, se da de alta al paciente. Si no pasa, debe ser remitido donde un especialista para que evalúe si de pronto esos exámenes no están pasando
porque tiene tapones de cera, o porque tiene cuerpo extraño en el conducto auditivo externo, o porque tiene otitis media, o porque no se le formó el conducto auditivo externo y no se han dado cuenta. E idealmente se deben realizar en este momento ya exámenes de diagnóstico que son potenciales auditivos multifrecuencia o estado estable y emisiones otoacústicas diagnósticas. Pero desafortunadamente todavía en nuestro país ese tamizaje está lejos de ser una realidad, porque en nuestro departamento el promedio de edad diagnóstica de hipoacusia neurosensorial lo estamos haciendo a los 2.5 años, cuando en otros países la implantación coclear la están realizando antes de los 10 meses de edad porque el diagnóstico es temprano. Y el resultado a largo plazo es abismal. Si implantamos nuestros niños antes del año de edad y los comparamos con un normoyente a los 5 años, prácticamente van a tener el mismo lenguaje. Pero si esta implantación es tardía, después de los 2 años, los resultados en lenguaje van a empezar a disminuir. Y esa disminución va a ser tanto que si implantamos después de los 4 años, el resultado es pobre. Y ya no implantamos un niño después de los 6 años, porque existe algo en el cerebro que se llama plasticidad neuronal. Y es que las neuronas, si no son estimuladas idealmente antes de los 4 años, esas neuronas en el cerebro se van a dedicar a otras funciones. Y esto es una tomografía por emisión de positrones, donde podemos ver la estimulación a nivel de las cortezas temporales, comparando pacientes que no son sordos, audición normal, con pacientes implantadas a edad temprana, donde vemos que la estimulación es prácticamente igual en el paciente con audición normal que en el implantado de forma temprana. Por eso, si hay un mensaje que hay que dejar hoy, es el de tamizaje auditivo temprano. Dividimos a su vez esos pacientes en prelinguales y poslinguales. ¿Qué significa eso? Pacientes que no han desarrollado lenguaje y pacientes que sí desarrollaron lenguaje. Es decir, que oyeron en algún momento, desarrollaron lenguaje y perdieron la audición por múltiples causas que ya revisamos. En los pacientes prelinguales, estos son los estudios que se deben realizar. Potenciales auditivos multifrecuencia, emisiones otoacústicas diagnóstica, y en estos prelinguales, yo en todos esos pacientes hago resonancia de oído simple y tomografía de oídos. ¿Por qué resonancia? Porque es muy importante determinar en esos niños si tienen presencia o no de nervio auditivo, que esa sería una contraindicación en mi caso para hacer el implante coclear si no tiene nervio auditivo. Y la tomografía, porque es mucho más fácil detectar las malformaciones del oído interno y la apertura coclear, también muy importante en el momento de decidir si voy a implantar un paciente o no. Ahora, en los pacientes poslinguales ya no hacemos estos exámenes eléctricos. Hacemos audiometría y logoaudiometría convencional. Ya no hago resonancia, hago tomografía de oídos. Solo hago resonancia en aquellos pacientes en que encuentro una malformación, pacientes con antecedentes de meningitis, porque tengo que ver que la cóclea esté permeable. Y a pesar de que en la tomografía yo vea que la cóclea está normal, en la resonancia en la secuencia T2 puedo ver una captación, una hipocaptación, lo que me va a decir que ya está en proceso de osificación la cóclea. Y en los pacientes con otros tipos de enfermedades, valoración por fonoaudiología, valoración por psicología y trabajo social para asegurar una adecuada rehabilitación de nuestros pacientes. Siguiente. No me pasa. Y quiero contarles un poco de la historia del implante coclear. El padre de la estimulación eléctrica fue un físico, Bolt. Bolt en 1970 se puso unas barras metálicas en los oídos, las conectó a una batería de 50 voltios y se pasó corriente a través de los oídos. Antes de perder el conocimiento, Bolt refiere que oyó algún tipo de sonido.
Debido a los estudios de Bolt, en 1957, el cirujano franco-algerino Diurno, en un paciente dueño de una ferretería que tenía pérdida neurosensorial profunda, estaba sordo, le hizo una cirugía de implante coclear introduciendo un electrodo de cobre dentro de la cóclea y estimulándolo de forma eléctrica. El paciente refería que oía, pero no había capacidad de discriminación. Después, en 1961, el doctor William House, en Los Ángeles, en el Instituto House, desarrolló el primer implante coclear monocanal. Y posteriormente, en el 77, el doctor Burian colocó el primer implante multicanal desarrollado por Igenborg de la Casa Medel. Un año después, el doctor Clark de Australia, de la compañía Cochlear, también puso el primer implante coclear multicanal. Y esta es una fotografía del doctor House y del doctor Clark, probablemente para nosotros, los padres del implante coclear. ¿En quiénes está indicado el implante coclear desde el punto de vista auditivo? Esta es una audiometría con logoaudiometría, donde no nos queda claro que un paciente que tiene una pérdida neurosensorial profunda bilateral con 0% de discriminación ya no es candidato a rehabilitación con audífonos convencionales y que la mejor forma es rehabilitarlo con implantes cocleares. Esta es otra opción. Paciente que tiene una pérdida severa, profunda del oído izquierdo, con una pérdida severa del oído derecho, pero todavía tiene discriminación del 80%. En este caso vamos a hacer algo que se llama estimulación bimodal. ¿Qué significa eso? Poner un implante coclear en el oído izquierdo y un audífono convencional en el oído derecho. E inclusive ahorita los audífonos tienen la capacidad de comunicarse con el implante coclear para entre los dos recibir la información y repartirla entre ellos. Y más reciente, otro tipo de indicaciones para hacer un poco más complicadas las indicaciones. Esta es estimulación electroacústica. ¿Qué significa eso? Poner un audífono y un implante coclear en el mismo oído. Vamos a poner un implante coclear que va a estimular las frecuencias agudas que están perdidas y en cirugía yo tengo que poner el electrodo dentro de la cóclea sin dañar los restos auditivos que quedan en las frecuencias graves para poderlo estimular con un audífono. Y la última indicación es en single site deafness, es pacientes con pérdida neurosensorial de un solo oído, con un oído contralateral normal, en que ponemos implantes cocleares para lograr la binauralidad nuevamente de nuestros pacientes. Este es probablemente el grupo que hay que ver con más detalle y seleccionar de forma adecuada, porque no todos los pacientes son candidatos en este tipo de población. ¿Cómo se hace la cirugía del implante coclear? ¿Podemos correr ese video? No está corriendo. Ok. Entonces, este es un video corto de una cirugía de implante coclear. Este es un oído derecho. Esto es anterior, posterior, superior, inferior. Este sería la pared posterior del conducto auditivo externo. Y lo que estoy haciendo es una mastoidectomía. Tengo que identificar estructuras importantes como el seno sigmoides, el canal semicircular lateral, el nervio facial en su tercera porción, el yunque, que lo vemos acá el cuerpo y la rama corta del yunque, aquí nuevamente el canal semicircular lateral. Y una vez tengo identificadas esas estructuras, empiezo a fresar en algo que se llama la timpanotomía posterior, que es un triángulo que está conformado por el nervio facial, la cuerda del tímpano, que es la que le va a dar el gusto, y el bútres, que es donde se inserta la apófisis corta del yunque. Amplío esas celdillas y eso me va a dar un ingreso directo al oído medio. Una vez llego al oído medio, identifico la ventana redonda
Tiene un nicho, hay que fresarlo para verla a 360 grados. Aquí estaría el estribo que se conecta con el yunque. Y una vez identifico la ventana redonda, hago una pequeña incisión sobre la ventana redonda. Previamente aplico esteroides para disminuir el trauma intracoclear durante la inserción del electrodo. Y después de hacer una pequeña incisión sobre la ventana redonda, lo que hacemos es la introducción de un electrodo dentro de la cóclea. Ese es un pequeño electrodo de pared lateral que vamos a introducir para poder hacer la estimulación eléctrica de la cóclea. ¿Cómo funciona el implante coclear? Siguiente. Entonces, tiene un componente externo, que es el procesador, un cable y una antena. Ese procesador se encarga de recibir las ondas de sonido y las va a transformar en electricidad. A través de esta antena se comunica con un coil y un magneto y va a pasar la información a través del electrodo que introdujimos previamente en la cóclea y que va a quedar alrededor del nervio auditivo para así llevar la información hasta la corteza auditiva cerebral. Y esto es lo que hacemos en estos pacientes. Para mostrar el resultado que tenemos, entonces les traigo nuevamente unos testimonios. ¿Podemos ponerle volumen? En el 2015 me implantaron. Es una paciente implantada tardía, que la implantamos como a los 2.5, 3 años de edad, implantes cocleares bilaterales, y vemos la calidad del lenguaje de esta paciente. Está completamente oralizada, escolarizada, y es un paciente que se va a poder integrar a la sociedad 100% y va a producir en la sociedad. Esto gracias a una intervención temprana. Y eso no es solo en niños, también en adultos podemos cambiar la vida. Esta es una paciente que desarrolló hipoacusia neurosensorial progresiva hasta llegar a hipoacusia neurosensorial profunda. Y en ese momento ella pensó que su vida laboral y social se había acabado. La implantamos y este es el testimonio de ella. Hola, buenos días. Soy David Alto, soy usuaria de implante coclear desde hace 9 años. Quiero comentarles el cambio que ha tenido mi vida a raíz de estar en el modelo integral, las capacitaciones con las demás personas, interactuado correctamente, pude mencionar, pude terminar mi vida laboral correctamente, desempeñando las funciones. Es una maravilla. Yo al principio no creía que pudiera hacer eso, porque era un nuestro izquierdo, donde no tenemos. Es increíble que no tenga una esperanza, por eso creo que es una maravilla. Es una buena fundamental, la realidad ha cambiado de una manera increíble. Hoy se nos tira para lo también fue muy importante el control, el apoyo del doctor Rafael, a cada momento de la visita, de la radiografía, de ese paciente que trata de haber sentido muy bien apoyada en este proceso de distancia. Pero también hemos tenido momentos difíciles. No todo es color de rosa.
hemos tenido infecciones, pérdidas de los implantes, pacientes en los cuales no ha funcionado, pero afortunadamente son los momentos felices los que nos hacen todos los días seguir trabajando, porque son muchos más los pacientes que hemos podido ayudar y que gracias a hoy a esos tipos de tecnología pueden tener una vida adecuada y una integración social y laboral. No me despido antes sin agradecer a mi equipo de trabajo, que es la doctora Berta Villegas, mi audióloga, y a Paula Valencia, mi fonoaudióloga, que son las personas que hacen el trabajo difícil. Yo siempre digo que el trabajo fácil lo hago yo, es operar y poner un implante adentro de la cóclea, o poner un implante de conducción ósea. Pero detrás de eso hay un trabajo muy difícil, y es la rehabilitación, porque hay que enseñarle nuevamente al cerebro cómo se oye con ese aparato. Esos pacientes necesitan de rehabilitación auditiva, de programación cada 3 meses para mejorar los fonemas, para mejorar la capacidad del implante. Y ellas son las que hacen este trabajo. Ven todas las semanas esos pacientes para poder lograr, después de muchos años de rehabilitación, una adecuada implantación y rehabilitación en nuestros pacientes. Muchas gracias. Doctor Rafael, en nombre de la academia, agradecerle su importantísima información de la forma tan didáctica en que usted lo ha hecho. De verdad que nos da mucho orgullo contar con un egresado de la calidad suya que ha llegado a la élite de este tipo de tecnología, donde se aplica la ciencia, la experticia y el trabajo en equipo, como usted lo ha señalado muy claramente. Como es costumbre en la academia, el presentador, el doctor Campo Elías, va a hacer un corto comentario sobre su presentación y luego abrimos la participación de todas las personas que están aquí en el auditorio y aquellas que están conectadas virtualmente. Doctor Campo Elías. Bueno, yo pensé que la charla iba a ser buena, pero no pensé que fuera tan extraordinaria como lo que nos va a explicar. En términos muy concisos, los que nos habla el doctor Rafael, de quien estamos orgullosos de ser un egresado de nuestra facultad. Agradezco a la doctora Berta Villegas que nos acompaña acá, fonoaudióloga, a quien conozco desde hace muchos años y sé de su profesionalismo en la rehabilitación en estos pacientes. Tengo 2 preguntas para Rafael nomás. Primero, ¿qué tamaño tiene la cóclea? Porque yo pienso que eso lo hace con microscopio, porque es que la cóclea vive milímetros y ser capaz de fresar y no romper un seno o no romper el nervio, me parece pues que es una cosa increíble, pues que tiene un pulso impresionante para trabajar en zonas de milímetros. Y el segundo, si estos estudios, perdón, estos tratamientos los autoriza en Colombia las EPS, ya que estamos en este problema tan tremendo y esta es una de las grandes ganancias que tenemos porque yo creo que donde pase la reforma de nuestra ministra, esto desaparecería. Doctor, esas 2 preguntas nomás y abro la discusión para el resto de personas. Antes de todo, quiero decirles algo. Este video lo vamos a subir a YouTube. En este momento tenemos más de 50 personas escuchando la charla, pero yo sé que cuando lo subimos tenemos videos que de más de 1000 reproducciones. Entonces lo vamos a subir a YouTube para que la gente lo vea después. Y lo vamos a editar, obviamente, sin los problemas iniciales, sino solamente lo del doctor. Ya digamos, esta parte ya no la decimos para que la gente sepa y pueda entrar al video. Entonces, esas 2 preguntas, doctor Rafael. ¿Qué tamaño tiene la cóclea y si esto lo autorizan las EPS? Antes agradecer a todos mis profes, especialmente al doctor Zavala que nos acompaña hoy, que él dio el visto bueno para que a mí me recibieran en la Universidad de Caldas, porque yo empecé medicina en el CES en Medellín y desafortunadamente tuve unos problemas de carácter personales y tuve que solicitar un traslado. En ese momento un traslado a la universidad era muy difícil y el doctor Zavala fue el que dio el permiso. O sea, gracias a él, yo hoy soy médico. Muchas gracias, profesor. Para responder esa pregunta,
Antes decíamos que la cóclea desde que se nace hasta que se muere es de igual tamaño, pero no es del mismo tamaño. Inicialmente los electrodos eran unos electrodos largos de 33, 35 milímetros e intentábamos introducirlo y muchos electrodos nos quedaban por fuera. Y ya con estudios de imágenes después nos dimos cuenta que la cóclea no tiene esa longitud y que varía. Por lo tanto, ahorita los electrodos idealmente no deben superar 28 milímetros. Manejamos entre 21 y 28 milímetros de longitud. Y los electrodos de grueso tienen aproximadamente 0.7 o 0.8 milímetros. Es decir, que indudablemente esa cirugía se tiene que hacer con microscopio. Es imposible hacerla con ojos. Y ahora nos complican aún más la vida, porque tenemos que introducir ese electrodo en la cóclea sin dañar las células, que se llama para nosotros cirugía traumática o soft surgery, donde tenemos que preservar la anatomía, los restos auditivos, porque depende de eso el resultado a largo plazo desde el punto de vista de discriminación. Y ahí tenemos unas ayudas muy importantes ahorita con electrococleografías intraquirúrgicas que nos van dando en momento real mientras yo voy haciendo la inserción, cómo se comporta la electrococleografía y me va diciendo si yo voy generando trauma o no dentro de la cóclea. Me va diciendo pare, devuélvase, siga. Entonces una introducción de un electrodo que antes, cuando yo inicié mi formación, se demoraba introducir el electrodo no más de 5 segundos. Ahorita nos tarda aproximadamente entre 1 minuto y 3 minutos, porque se tiene que hacer muy despacio. Ahora, conozco muchos sistemas de salud, porque como lo mencionaba el doctor, yo soy un cirujano que va a entrenar cirujanos en otros países. Entreno cirujanos en Perú, en Ecuador, en México, en Panamá. Por lo tanto, hoy realizo de todo ese tipo de cirugías en esos países. Y desafortunadamente en muchos de esos países, inclusive Argentina, Brasil, cuando hablamos de top en América Latina, son Colombia, Brasil y Argentina. Pero inclusive en esos países tienen problemas para la autorización de estos sistemas implantables. Tienen que llevar unos certificados de discapacidad y no todos los pacientes son candidatos. En nuestro país, todos los pacientes que requieran un implante se les autoriza. En los niños podemos poner implantes cocleares bilaterales y en los adultos que lo requieran, como lo hacen en el primer mundo. En este momento, la autorización de un implante coclear, entre que yo lo diagnostique, se hagan las pruebas oportunas, lo formule y lo opere, no se tarda más de 3 o 4 meses. Así que probablemente si la reforma de la salud de la doctora Corcho pasa, este tipo de tecnologías las vamos a perder. Y vamos a entrar en la lista de países que no tienen esta tecnología o que para poder recibirla tienen que acudir a la institución privada. Entonces, el número de implantes que se ponen son limitados. Doctor Bernardo. Gracias, muy amables. Quería comentarles a las personas que están aquí, que no hacen parte de este combo de la Academia de Medicina, que este se llama el Salón de la Memoria Histórica de la Salud, donde ven ustedes nuestros profesores exhibidos. Además tenemos un museo aquí, ¿no?, que ya va por los 250 equipos antiguos, ¿no? Aquí tenemos uno que nos regalaron en estos días, un implante coclear, lo tengo por allí guardado, ¿no? Si usted tiene cosas de estas que van pasando la historia, este es el recinto para tenerlos en cualquier momento, ¿no? Porque a nosotros nos interesa mucho esto, lo estamos convirtiendo ya en un museo virtual. Todo nuestro próximamente estará en la página web y en todas las reuniones. Y
le estamos dando pues un sentido muy interesante a esto que recoge una historia de la región de Caldas y de toda su medicina muy significativa. Aquí están nuestros profesores, aquí está toda la gente que ha formado la cosa. Alguien me preguntaba que por qué no estaba su esposo aquí y yo le decía a ella que para poderlo hay que matarlo, hay que entrarlo, porque para entrar a este salón hay que morirse. ¿No es cierto? Aquí no entra nadie, está vivo, ¿no es cierto? De manera que esperamos pues dar la oportunidad. Ha sido una magnífica conferencia, doctor, muchas gracias. Yo creo que Hernando y doctor Campo Elías estamos cumpliendo un objetivo que nos trazamos en este año y es traer los avances de la medicina a estas reuniones. Traer los avances de la medicina a estas reuniones. Esperamos que a través de la página del YouTube y todo esto que se está publicando se vuelva una comunicación masiva como tenemos la esperanza de que sea. Doctor Jorge Rafael. Dos cosas como para complementar la charla de Rafael. La primera, pues, la vida para los otorrinos se nos mejoró sustancialmente con este tipo de patologías cuando llegó Rafael. Nosotros veíamos los pacientes y los remitíamos y nunca sabíamos qué pasaba con ellos. Y cuando aparecían ya casi adolescentes porque iban a Bogotá, iban a Cali y eso se volvió pues un despelote, nadie les aprobaba el implante. Con la llegada de Rafael, esa situación se nos mejoró. Un poco de historia que me tocó a mí, un poquito del inicio, por lo menos acá en Colombia, en los años 90, empezaron a llegar las noticias de los implantes y dos grupos en Bogotá, Rafael me corrige, empezaron a prepararse. Era el grupo del doctor Rivas y el grupo de la Fundación Santa Fe. Y sí, el doctor García Gómez. Y en el grupo del doctor Rivas, antes de lanzarse el primer implante, tenían un grupo de estudio que todos los martes, si no estoy mal, estaban obligados a asistir el doctor Prieto, el doctor Ariza, las audiólogas, la psicóloga, y ellos preparaban, hacían un club de revistas y la revisión, y el doctor Rivas pues estaba muy pendiente de lo que estaba ocurriendo en los otros sitios. Entonces se volvió como la carrera que tenían los rusos y los americanos por llegar a la luna. Y esa carrera se la ganó el doctor García Gómez. Hizo el primer implante en Colombia en la Fundación Santa Fe, trajo un otólogo americano. Si no hubiera sido, yo creo que si no hubiera sido por la ley 100, esto de los implantes acá en Colombia hubiera arrancado muy difícilmente. A partir de los implantes se dividió la otología, por lo menos en nuestro medio, antes y después de los implantes. A partir de los implantes apareció la supraespecialidad, no la subespecialidad, sino la supraespecialidad, y apareció la otología. Y lo otro que hay que comentar es que el primer implante que se colocó acá en Manizales se colocó en la Clínica Santillana y lo colocó Juan Manuel García Gómez. Una anécdota local para hacer pues, un reconocimiento a una persona, un compañero que es muy inquieto. El doctor Camilo Gómez estuvo estudiando mucho esto antes, mucho tiempo antes. Estuvo interesado en este tema, inclusive hizo contactos con un ingeniero de la Universidad Nacional, pensando en un implante económico como es el monocanal. Y pues como todo acá terminó en charlas, pero nunca se pudo llevar a cabo pues alguna investigación de ese tipo. Entonces sí quería pues destacar que Camilo acá estuvo insistiendo mucho, inclusive con el doctor House hablaron y todas estas cosas. Tuvo una asesoría y con uno de los ingenieros biomédicos que había en la Nacional estuvieron haciendo algo de eso. Pero yo creo que hay que reconocer eso, que antes los pacientes se nos crecían y terminaban sin implante. Los pacientes grandes los rechazaban en los grupos. Y gracias a tener esa posibilidad de tener un otólogo local, esto no se demora tanto, uno hace el diagnóstico rápidamente, pues en cuestión de 3 o 4 meses ese paciente está implantado. Entonces yo creo que ha sido un avance para la ciudad y para la región tener un otólogo pues, en nuestra ciudad y pues las otras ciudades vecinas, inclusive Rafael y Armenia, ¿cierto? Hacía lo mismo en Armenia. Entonces eso era lo que tenía para comentar y pues
La otología se dividió antes y después del implante, como les comentaba, y apareció la supraespecialidad. Felicitaciones, Rafael. Sí, profe, muchas gracias. Nosotros ahorita somos centro de referencia para todo el eje cafetero y el norte del valle. Nosotros manejamos el programa de sistemas implantables de Quindío, Risaralda, norte del valle y Caldas, por ser un centro de excelencia en resultados. Entonces el volumen afortunadamente de pacientes o desafortunado para los pacientes es bastante alto. Y no quería despedirme sin antes agradecer a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, que son los que han sufrido más la ausencia del papá, por estar trabajando en otras ciudades, en otros países, estudiando. Entonces, gracias a ellos que hoy me acompañaron en esta charla por aceptar que su papá mantiene más trabajando que en la casa. Gracias. Muy bien, entonces aceptamos, doctor Rafael, el que hubiera llegado aquí a la Universidad de Caldas, que es tu alma mater. Doctor Hernando. Sí. Doctor Hernando. Sí, sí. Doctor Jair. Sí, cómo no. Doctor Jair, ¿me Muchas puede... gracias. Muchas gracias. Primero quiero darle las gracias a la directiva de la academia por traernos esta oportunidad maravillosa con el doctor Jaramillo. A él felicitarlo por todo lo que ha hecho, ha logrado. Veo que es un embajador de Colombia en las Américas. Muchas felicitaciones y muchas gracias por permitirnos conocer y deleitar con su método pedagógico todo lo nuevo que parece a veces como mera ilusión de lo que se puede hacer en medicina y ya se hace en nuestro medio. Muchas gracias, doctor. A usted, doctor Javier, por sus palabras. Bienvenidos aquí a la academia siempre, todos los familiares y las personas que trabajan al lado del doctor Rafael. Doctor Carlos, usted tiene la palabra. Pero yo creo que cualquier elogio es poco para la calidad de su presentación. Estamos de verdad, todos muy orgullosos. Uno ve que en los implantes de otro tipo, los pacientes alcanzan ya niveles supranormales de lo que uno espera con los implantes. Concretamente uno ve hoy las prótesis que los deportistas utilizan, que los llevan a tener niveles de desempeño que son superiores a los de los atletas. Es esperable que en el futuro estos pacientes puedan tener un nivel de sensibilidad auditiva superior al normal. Profe, en implantes de conducción ósea, como el órgano, que es la cóclea, está intacto en la mayoría de los casos, y solo tenemos que llevar el sonido desde afuera hasta la cóclea, la ganancia auditiva es equiparable a la audición normal. Pero desafortunadamente con el implante coclear, a pesar de que estamos logrando discriminaciones del 90-80% de los pacientes, mejoría significativa de la discriminación en ambiente con ruido, que es probablemente la forma auditiva más difícil y real, porque es que la mayoría de las pruebas que nosotros hacemos auditivas se hacen en silencio. Y entonces decimos, este paciente está excelente, discrimina el 90% en una cabina cerrada donde no hay nada de ruido. Pero ¿qué pasa con ese paciente en la vida real? Afuera, en ruido. Entonces ya hacemos pruebas con ruido. Hay muchas. La que más utilizamos nosotros se llama el HIN, que es Hearing in Noise Test, y son pruebas con ruido de fondo, donde ahí ya la discriminación empieza a disminuir. Y nos falta. Estamos lejos de poder llegar a ser o equiparables a la audición o al órgano normal, pero cerca. Nos falta más trabajo, más desarrollo en el procesamiento del lenguaje, porque probablemente el implante no se vaya a modificar mucho. Tenemos en la cóclea, tenemos el electrodo, hemos hecho que sea cada vez más pequeño, cirugías atraumáticas, pero nos falta en el procesamiento del lenguaje. Listo. Seguimos con las píldoras del doctor. Sí. Doctor Hernando Darío está presente en este momento.
para que sirva hacer su presentación. Sí, señor, ¿me escuchan? Sí, doctor Hernán Darío, bien pueda, adelante. Muchas gracias. Yo arranqué para la reunión antes de las 6 de la tarde y un enorme trancón en la Panamericana no me dejó. Pero bueno, aquí estamos. Este es un artículo sobre un tema que ahora cobra mucha importancia y que cada vez encontramos más literatura y se titula ¿Puede un robot ser el autor de un artículo científico? Entonces, dice, al menos hay 4 artículos que acreditan a la herramienta de inteligencia artificial como coautor, mientras los editores se esfuerzan por regular su uso. El chatbot de inteligencia artificial ChatGPT, que ha arrasado en todo el mundo, ha hecho su debut formal en la literatura científica, acumulando al menos 4 créditos de auditoría en artículos publicados y preprints. Los editores de las revistas, investigadores y editores ahora están debatiendo el lugar de tales herramientas de inteligencia artificial en la literatura publicada y si es apropiado citar al bot como autor. Los editores están compitiendo para crear políticas para el chatbot, que fue lanzado como una herramienta de uso gratuito en noviembre por la empresa de tecnología OpenAI en San Francisco, California. El chat IGTP-PT escribe ensayos inteligentes. ¿Debería esto preocupar a los profesores? Este chat es un modelo de lenguaje que genera oraciones convincentes al imitar los patrones estadísticos del lenguaje en una enorme base de datos de texto recopilado de Internet. El bot ya está revolucionando sectores, incluido el académico. En particular, está planteando preguntas sobre el futuro de los ensayos universitarios y la producción de investigación. Los editores y los servidores de preimpresión contactados por el equipo de noticias de Nature están de acuerdo en que la inteligencia artificial y los chats como el chat IGPT no cumplen con los criterios para un autor de estudio porque no pueden asumir la responsabilidad por el contenido y la integridad de los artículos científicos. Pero algunos editores dicen que la contribución de la inteligencia artificial a la redacción de artículos puede reconocerse en secciones diferentes de la lista de los autores. En un caso específico, un editor le dijo a Nature que este chat, el GPT, había sido citado como coautor por error y que la revista lo iba a corregir. Este chat es uno de los 12 autores en una preimpresión sobre el uso de la herramienta para la educación médica publicado en el repositorio médico MedRxiv en diciembre del año pasado. El equipo detrás del repositorio y su sitio hermano están discutiendo si es apropiado usar y acreditar herramientas de inteligencia artificial al escribir estudios, dice el cofundador Richard Saber, director asistente de prensa del laboratorio Cold Spring Harbor en New York. Las convenciones podrían cambiar. Necesitamos distinguir el rol formal de un autor de un manuscrito académico de la noción más general de un autor como escritor de un documento, dice Sever. Los autores asumen la responsabilidad legal de su trabajo, por lo que solo deben incluirse personas. Por supuesto, pues las personas pueden tratar de colarse y esto ya sucedió en MedRxiv, al igual que las personas han enumerado mascotas, personas ficticias, etcétera, como autores en artículos de revistas, pero eso es un problema más de control que un problema de política. Un editorial de la revista North Education in Practice este mes acredita la inteligencia artificial como coautor, junto con Shohan O'Connor, investigadora de tecnología de salud en la Universidad de Manchester, Reino Unido. Roger Batson, editor en jefe de la revista, dice que este crédito se deslizó por error y que lo va a corregir. Eso fue un descuido de mi parte, dice, porque las editoriales pasan por un sistema de gestión diferente al de los artículos de investigación. Alex Chaboronkov, director ejecutivo de Insilico Medicine, una compañía de descubrimiento de fármacos impulsados por inteligencia artificial en Hong Kong, reconoció a ChatGPT como coautor de un artículo de perspectiva
en la revista Oncoscience el mes pasado. Dice que su empresa ha publicado más de 80 artículos producidos todos por herramienta de inteligencia artificial generativa. No somos nuevos en este campo, dice. El último artículo analizó los pros y los contras de tomar la droga rapamicina en el contexto de un argumento filosófico llamado la apuesta de Pascal. El ChatGPT escribió un artículo mucho mejor que las generaciones anteriores de herramientas generativas de inteligencia artificial, dice Shaboronkov. Él dice que los pares de Oncoscience revisaron este documento después de que él pidió a su editor que lo hiciera y la revista no respondió a la solicitud de comentarios que hizo Nacho. Un cuarto artículo, coescrito por un chatbot que se llama GPT-3 y publicado en el servidor de preimpresión francés HAL en junio del 22, pronto se va a publicar en una revista revisada por pares. Turston, una neurobióloga de Chakeska, dice que del Hospital de Gotemburgo, Suecia, dice que una revista realizó un artículo luego de la revisión, pero otra segunda revista lo aceptó como autor luego, así que la responsabilidad debería ser compartida. Los editores en jefe de Nature y Science le dijeron al equipo de noticias de Nature que ChatGPT no cumple con el estándar de auditoría. La atribución de auditoría conlleva la responsabilidad por el trabajo. Eso no se puede aplicar efectivamente en estos chats de inteligencia artificial. Los autores que utilizan la inteligencia artificial de cualquier manera, mientras desarrollan un artículo, tienen que documentar su uso en las secciones de métodos o agradecimientos, aunque sea si corresponde. No vamos a permitir que la inteligencia artificial aparezca como autor en un artículo que nosotros publicamos y el uso del texto generado por la inteligencia artificial sin la cita adecuada se puede considerar un plagio, dice el doctor Holden Thor, editor en jefe de la familia de revistas Science en Washington. La editorial Taylor & Francis en Londres está revisando su política de acuerdo a la directora de ética e integridad editorial. Ella acepta que los autores son responsables de la validez e integridad de un trabajo y deben citar cualquier uso de inteligencia artificial en la sección de agradecimientos. Esta editorial aún no ha recibido ninguna presentación que acredite el ChatGPT como coautor. La Junta del Servidor de Preimpresión de Ciencias Físicas, que se llama ERCSIV, ha tenido discusiones internas y está comenzando a converger en un enfoque para el uso de la inteligencia artificial generativa, según dice el director científico Sigurdsson, astrónomo de la Universidad Estatal de Pensilvania. Él acepta que una herramienta de software no puede ser autora de un envío, en parte porque no puede aceptar los términos de uso y el derecho a distribuir un contenido. Sigurdsson no tiene conocimiento de ningún preprint de ArcSiv que incluya a ChatGPT como coautor, pero dice que pronto habrá orientación por los autores. Para terminar, ya existen pautas claras de autoría que significan que el ChatGPT no debe ser acreditado como coautor. Dice Matt Hodgkinson, gerente de integridad de investigación de la Oficina de Investigación del Reino Unido en Londres, hablando a título personal. Una pauta es que un coautor debe hacer una contribución académica significativa al artículo, lo que podría inclusive ser posible con herramientas como el ChatGPT, pero también debe tener la capacidad de aceptar ser coautor y asumir la responsabilidad de un estudio, o al menos de la parte en la cual contribuyó. Es realmente esta segunda parte en la que la idea de otorgar la coautoría de una herramienta de inteligencia artificial realmente se topa con un obstáculo. Shaboronkov dice que cuando intentó que el ChatGPT escribiera artículos más técnicos que la perspectiva que él publicó, fracasó. Muy a menudo devuelve declaraciones que no son necesariamente ciertas y se le hace varias veces la misma pregunta. Este chat te dará respuestas diferentes. Así que definitivamente yo estaré muy preocupado por el mal uso del sistema en la academia, porque ahora
personas sin experiencia en este dominio podrán intentar escribir artículos científicos. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Entonces, desearles buena noche a todos los académicos que están por medio virtual y a los que están aquí presentes. Nos vemos en la próxima reunión.